Hola, bienvenidos a esta nueva visita guiada, que en este caso va a ser la última, y vamos a repasar la historia del baloncesto en Torrelavega y principalmente la historia del SAB, de la Sociedad de Amigos del Baloncesto. Esta exposición, que lleva un mes en la Mauro Murieda, se quita hoy, ha sido todo un éxito y ha sido gracias a diferentes personas y organismos. Entre ellos, el Club de Veteranos, formado por exjugadores de diferentes clubes, directivos, entre ellos Nacho Cobo, Paco Entrena y Ángel Muela. Ángel Muela es una figura importante, puesto que escribió hace años el libro del SAB y nos ha servido de cronología de todo lo que vamos a repasar aquí. Y luego personas vinculadas al club, en este caso yo, Ari Rosino, que he sido uno de los que han organizado la exposición. También ha formado parte de esta exposición organismos institucionales como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Fundación Caja Cantabria, que gracias a ellos ha sido posible la organización de tal evento. Bueno, para hablar del SAB, de la creación del SAB en 1975, nos tenemos que echar atrás unos cuantos años, hablar de los precursores del SAB, los que introdujeron el baloncesto en Torrelavega. En este caso, vamos a empezar por los primeros. En los años 40 surge la figura de Carlos Vandeneyde, que es quien introdujo el baloncesto en Torrelavega. Él iba por las calles buscando chavales altos, como luego ha surgido a lo largo de los años del baloncesto, para formar equipos, ¿vale? Estamos hablando de unas categorías de baloncesto que no existían como tales. En estos primeros años no existía, por ejemplo, una categoría interautonómica o regional o senior, etcétera. Simplemente eran personas o chavales que querían jugar al baloncesto. En estas fotografías aquí de los años 40 estamos viendo los principales equipos, como por ejemplo fueron los caquis y los azules, que se enfrentaron en un partido en la pista del Marqués de Santillana. Estamos hablando de 1939-1940. Fue el primer partido que se jugó al baloncesto en Cantabria, ¿vale? En la pista del Marqués de Santillana. Para encontrar una pista con techo nos tenemos que dirigir a esta fotografía de aquí, que es el Salón Olimpia, el primer campo con techo de Torrelavega. Estamos hablando más o menos de los mediados de 1940, 1943, 44, 45, ¿vale? En esta época, aparte de Carlos Vandeneyde, fue importante la figura de Carmelo Oria. Carmelo Oria creó el Frente Juventudes, el equipo más potente de toda esta primera época, ¿vale? Y luego también la OGE, la Organización Juvenil Española. Quedaos con ese nombre porque va a ser muy importante en la historia del SAB. Carmelo Oria, que le tenemos en esta fotografía, destacamos a ciertos jugadores de toda esta época que luego fueron personas ilustres de Torrelavega, como Ernesto González de la Vega, como Gabriel Cayón, como Pepe Herreros o Tinuco Lorenzo. Tinuco Lorenzo fue un jugador excepcional de esta época y le valió para ser fichado por el Fútbol Club Barcelona. De hecho, conserva, bueno, pues uno de los grandes galardones, que ha sido un jugador exportado desde Cantabria a nada más y nada menos que el Fútbol Club Barcelona. Aparte de estas fotografías cedidas por la familia de Lorenzo, de Tinuco Lorenzo, y esta joyita que tenemos aquí, cedida por la familia Trujeda, nos vamos a ir a este otro panel de aquí, que aquí ya hay sí que unos cuantos equipos de diversas categorías y años. Esto nos lo ha cedido Alejo Gómez, y aquí estamos hablando ya de lo que es el vivero de los grandes jugadores de Torrelavega de la época de los años 40, 50 y 60, que fueron, al amparo de las dos grandes fábricas, Solvay e Esniace. Aquí, por ejemplo, vemos fotografías de Solvay. Si nos fijamos, ya tienen unas equipaciones con toda la serigrafía del nombre en las camisetas, etc. Estamos hablando de un equipo muy potente de esa época y, sobre todo, Esniace. Sí que es verdad que la Sociedad Deportiva, surgida en 1960-61, ya tuvo un equipo, pero los dos grandes equipos referenciales fueron, como hemos dicho, Solvay e Esniace. Fijaos en estos trofeos de aquí. Aquí tenemos el trofeo de la patrona de 1960 y la Copa Stadium de 1956. ¿Qué es curioso en esto? No son los trofeos, sino que los hemos adquirido en una tienda de coleccionismo. ¿Qué significa? Que estos objetos no estaban en Torrelavega y no pertenecían a ninguna persona de Torrelavega. Así que desde aquí hacemos un reclamo porque es importante conservar todo este patrimonio deportivo, que es la parte de nuestra identidad como ciudad, para que no se pierdan. Lo hemos conseguido para esta exposición, ¿vale? Pasamos de los precursores hacia ya una consolidación del baloncesto, como hemos dicho, en Solvay, y otro de los grandes equipos, que es el equipo de la Esniace. Aquí vemos una fotografía de unos recortes de quién nos visita en este caso, el Real Madrid. ¿Por qué? Porque al final Esniace ya jugaba una categoría nacional, una segunda división nacional, y venían grandes equipos a visitarnos. Por ejemplo, el Madrid, que vino en un partido amistoso, pero fijaos con qué equipo ya contábamos, con la visita del Madrid. Aquí está un recorte también de época, en la Copa eliminando al CAS de Vitoria,
Y aquí tenemos una cosa importante, la creación del pabellón de Esniace en 1961. Este es el banderín oficial. Un pabellón muy moderno para la época, ya con sus canastas de tablero y de tablero de metaquilato, aros ya un poco más en suspensión, etcétera. Y fijaos ya el equipo de Esniace ya con sus uniformes. Aquí tenemos fotografías de la construcción del pabellón de Esniace, etcétera. Aquí tenemos dos joyas del banderín de Esniace y un banderín del Frente de Juventudes, una auténtica joya. Estamos hablando ya de los años, sobre todo, 50, 60, etcétera. Si nos acercamos a estas fotografías de aquí, podemos ver ya fotografías de Esniace, otra vez posando en diferentes campos, ya en visitas a partidos fuera de casa, como por ejemplo en esta del Ferrol. Sobre todo estamos hablando de juegos sindicales, en este caso los años, volvemos a repetir, 50, 60. Esta es otra pequeña joya cedida por la familia de Ernesto González de la Vega, donde vemos aquí a Titi Vega en diferentes fotografías, con su ficha, etcétera. Y una foto emblemática, a José María Urtiaga, otro jugador referencial de esta época, el techo de Torlavega, 202, estamos hablando de una gran altura para esa época, y Titi Vega en una fotografía muy bonita de época. Y aquí tenemos fichas de equipos, como tenemos aquí a José María Urtiaga, como hemos citado, y aquí a José Antonio Richardielo, otra figura clave del baloncesto de Torlavega. ¿Por qué? Porque Richardielo conserva, aparte de grandes títulos personales como campeonatos de tiros libres, etcétera, es curiosa su historia porque pertenece a una gran saga de jugadores de baloncesto. Casi estamos hablando de 6 hermanos que en la época de los 60 jugaron un partido contra otras 6 chicas, hermanas también de Santander, y se hizo un partido amistoso que es bastante curioso. Tenemos una gran anécdota de Richardielo, como encesta 46 puntos en un partido contra la Vilesina, y el cronista de la época, que era un cronista para todo Cantabria, dice que qué pena que no llegara a los 50 puntos. El partido siguiente, contra el Club Deportivo Salamanca, no solamente mete 50, sino que mete 56 puntos. Estamos hablando de ya anotaciones estelares para la época, y sobre todo hay que recordar que no existe línea de 3. La línea de 3 se introduce en el baloncesto FIBA en 1984, por lo tanto son todo canasta de 2 y de 1 punto. Ya hemos repasado los años 40, 50 y 60 del baloncesto en Torlavega, y es importante estas 3 fotografías de aquí, porque sí que son los precursores del SAP. Estamos hablando de Torlavega Oje, en este caso del año 74-75, y aquí ya vemos figuras claves de lo que va a ser el SAP y la historia del SAP. El histórico directivo Nacho Cobo, que aparte de ser parte fundamental de esta exposición, nos va a acompañar durante toda la historia del SAP. Tenemos a Pablo del Río, que luego hablaremos en la función que desempeña en el SAP. Tenemos a Iñaki Castro, a su hermano Chete Castro, que es fundamental también en los inicios del SAP, y a José Luis Cobo Ugarte, que es el ideólogo del SAP. Estamos hablando del año 74-75, Torlavega Oje, y al acabar el ciclo formativo en el Instituto Besaya, ¿qué hacen estas personas? Fundan el SAP, la Sociedad de Amigos de Baloncesto, en 1975. Estamos en 1975 y nace el SAP. ¿De quién? El acta fundacional lo firman 5 personas claves: Pablo del Río, Javi Cobo, José Luis Cobo Ugarte, Iñaki Castro Bernal y Manolo Gómez. Estas 5 personas firman el acta fundacional, aunque luego es otra directiva. Estas 5 personas son claves, y sobre todo, como hemos citado antes, José Luis Cobo Ugarte Chefo. Él es el ideólogo y el que crea el club como tal. Un club total para la época, un club que se basa ya en categorías inferiores, en varios equipos, entre ellos senior masculino y femenino, que es fundamental en estas primeras épocas, y luego la implicación de todos los directivos y todos los jugadores en el club. Es decir, cada evento que se organizaba tenía que participar tanto público como jugadores como directivos. En este caso, para vender un bocadillo, para entrenar a categorías inferiores, etcétera. Todo en un club y en un organigrama ya muy consolidado y muy sólido, que es lo que va a ser luego el SAP. En esta primera época destacamos la creación del club y el primer patrocinador, que es Deportes Amateur Volado, que es una cosa curiosa que nos hemos enterado. La OGE, como quien dice, no acompaña al club en el primer año, y sí es Deportes Amateur Volado. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque los patrocinadores son fundamentales en cada época. En esta primera temporada, como estamos diciendo, el Deportes Amateur Volado. Luego está el Mueble Serpe y el SAP Dinitrol. Todos estos dos patrocinadores, siguiendo siendo el SAP,
forman parte de estos primeros años de los 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, que son todo categorías, sobre todo regionales, aunque ya sí que empezamos a jugar en alguna categoría como tercera división, pero sobre todo es regional. ¿Dónde se empieza jugando? Que es importante. Hay varias pistas, está la pista de los Chopos, la pista de Cervantes, la pista de los Curas, pero principalmente el pabellón del Besaya, conocido coloquialmente en aquella época como el Lian San Po, porque era sobre la serie de la frontera azul, que los proscritos chinos tenían que ir al otro lado del río, entonces así se llamaba al pabellón del Besaya, el Lian San Po, que los más mayores lo recordarán. En esta época el SAP Dinitrol patrocinó 3 años seguidos al SAP, y rescatamos una de las joyas de esta exposición, como es esta camiseta que tenemos aquí, donde vemos el emblema de Dinitrol en la parte de delante y en la parte de atrás con cinta americana de época, el nombre y el nombre del SAP y el número, como también vemos en estas fotografías que son las del Muebles Herpe. Estamos hablando, ya os digo, de los primeros, de mediados de los 70, finales de los 80. Destacamos en estos años dos cosas importantes: la participación del SAP Dinitrol en el torneo de la Patrona. Aquí estamos viendo fotografías de época, como estamos viendo los edificios están en construcción. ¿Qué quiere decir? Que el SAP acompaña también a la evolución de la ciudad. Y en este torneo aquí, torneo de Sotileza, en las pistas de Sierra Pando, y en el verano, en las fiestas de San Justo y Pastor de Sierra Pando, se jugaban este torneo de Sotileza en esta cancha que todavía podemos reconocer, puesto que esta casa y la isla de Cuba que está aquí aún está en existencia. En estas fotografías vemos también a personas ilustres que acompañan al club. Antes hemos estado hablando de Chefo, de Nacho, de Chete. También hay figuras importantes como Chema, que aquí sale tanto de jugador como luego fue directivo, y otra figura clave en el club, una figura que acompañó al club siempre con su dedicación, que fue Larry, Prudencio Arrizabalaga Larry. Aquí le vemos recogiendo un trofeo de jugador y luego formó parte de la directiva, de delegado, etcétera. Y otra persona clave en estos primeros años, Pablo del Río, segundo presidente del club. El primer presidente fue Chefo y el segundo presidente fue Pablo del Río, que nos acompaña en toda esta época de aquí. Pasamos a esta parte donde podemos ver que el patrocinador es, en este caso, Austral y la Filarmónica Zapatón. ¿Por qué es importante? Austral nos va a acompañar ya en una tercera división nacional. Estamos hablando ya sobre todo de equipos asturianos. Y la Peña Zapatón, en este caso es importante, aquí estamos viendo tanto una camiseta como un chándal en aquella otra parte de allí, que pone Agrupación Cultural Filarmónica del Zapatón. Es importante porque no solamente la Peña colabora en el ámbito deportivo, sino también cultural. En aquella época formaba parte de la organización de las fiestas de la patrona. Este logotipo de aquí, el otro día nos hemos enterado que le realiza Paco Dondisco, y luego se le pasa a Chanete, que le formula en 3D, y tenemos uno de los primeros logotipos bien bonito del baloncesto, Torrelavega, Agrupación Cultural Filarmónica del Zapatón. Estas dos joyas nos las ha dejado una persona importante, un jugador importante en esta época, como fue José Eugenio Urtiaga, hijo de José María Urtiaga, clave en los primeros años que antes hemos comentado. En esta época de aquí, en estos 3-4 años que forma el Austral y el Peña Zapatón, ya tenemos un equipo de una gran calidad, con jugadores como Antonio Miguel, Reinaldo, Leto Revuelta, Óscar Quintana, los hermanos Imal, Cidoncha, etcétera. Es un equipo ya de gran calidad y se quedan subcampeones los 2 años. En este primer año es el Grupo Covadonga el que sube a la segunda división, nos tenemos que aguantar un año más, y en este segundo año, como campeón el Moisés Cocinas, pero el Moisés Cocinas abandona la plaza, no la ocupa, y destaca que el SAP Zapatón, en este caso, sube una segunda división nacional. Aquí vemos ya, bueno, partidos de época. Aquí, por ejemplo, tenemos a Munio, figura también clave, vinculada al club durante muchos años como jugador y luego como segundo entrenador, y diferentes fotografías con el chándal ya del Zapatón, la camiseta, etcétera. Ocupamos esa plaza y subimos a la segunda división nacional. Estamos en la segunda categoría del baloncesto nacional. En este caso, el patrocinador es Carta de Oro Berberana. Es importante los patrocinadores, puesto que a la vez que avanzamos de categoría, el dinero que hay que aportar al club es mayor. En este caso, Carta de Oro Berberana está 2 años con el equipo. Es importante la creación de la sede del club, que ya forma parte de la vida social y deportiva de Torrelavega.
En este caso vemos fotografías de diferentes jugadores de época, como por ejemplo Reinaldo, Pepe Terán o José Luis Teja, que es el actual presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto. Estamos hablando de categorías nacionales y sobre todo de que se juega en el pabellón de Esniace. En estos 2 años no son buenas temporadas y en esta segunda es curioso porque nos salvamos gracias a la reclamación de un equipo que reclama que su partido que le pierde se juega con el balón Mi Casa y no con el oficial, que es el Molten. Esos equipos eran el Trébol Gijón y el Coruña. Al ganar la reclamación, el Trébol Gijón sube de categoría, el Coruña baja y ¿a quién salva? A la Carta de Oro Berberana. Por lo tanto, aquí empieza a haber un factor suerte también que nos acompaña en la historia del SAP de baloncesto. Estamos hablando ya de 1987-1988 y esta época también es clave porque forma parte de 2 cosas fundamentales. Una, la creación del pabellón Vicente Trueba. Estamos hablando ya de un pabellón con unas características ya muy buenas para la época, con suelo de madera, ya estamos hablando de casi 2.000 personas en asientos y un pabellón ya acorde a una categoría y un equipo que se crea ya para empezar a pensar en cotas mayores. Estamos hablando del área de bricolaje. Es importante el área porque lo forma una persona que va a ser parte fundamental de esta historia de aquí, que es Paco Entrena, que le tenemos en esta fotografía de aquí, junto con su mujer Marigloria, que es la única directiva que existe en la historia del club, y junto a Pablo del Río, que ocupa todavía aún la presidencia del club. Paco Entrena, gerente del área de bricolaje, da una cierta calidad, sobre todo a la hora de los equipajes, de las camisetas, de los diseños de los carteles, puesto que es diseñador. Y en estos años hace un binomio letal junto con Nacho Cobo, 2 directivos que su audacia les hace para fichar a grandes jugadores y el club va consolidándose y profesionalizándose. Aquí tenemos una fotografía clave con jugadores ya de la casa como Tilio, Óscar Quintana, Teja, Jaime, José Ramendaro, Álamo, Fito Quintana, Leto Revuelta, Pepe Terán, Trull, en fin, unos jugadores ya de una cierta calidad y aquí hay que destacar a Piru, delegado de toda esta época y un trabajo también 24/7 con el club. Se empiezan a fichar jugadores de fuera, como por ejemplo Jordi Dauder, en fin, ya jugadores de una cierta calidad que dan ya un paso de calidad en el club. Y se empiezan a hacer cosas curiosas, como por ejemplo traer a los Harlem Globetrotters, que aquí vemos una fotografía donde se meten 3.700 personas en el pabellón Vicente Trueba, que es todo un éxito y hace que recale una mayor recaudación en el club y eso hace que el club pueda aspirar a cotas mayores. Aquí queremos destacar una joya de cartel entre el SAP Área de Torrelavega y los jóvenes trabajadores de Ponferrada. Estamos hablando de 1987. Cuando hablo de una mayor recaudación, cuando hablo de una mayor audacia entre los directivos, cuando hablo de una mayor profesionalización, es porque se traen jugadores referenciales. En este caso estamos hablando de Mikel Rojo, un jugador referencial en esta época, un jugador de una gran calidad que viene del Caja Bilbao, que luego acabaría en el Escatuac, y es un jugador que da un salto de calidad tremendo a la plantilla. Aquí tenemos una icónica foto, una mítica foto de Mikel Rojo y Vladimir Tachenko. ¿Por qué es mítica? Aparte de porque estaba en el bar El Corralón, que fue una de las sedes sociales del club, que es el bar mítico que había en Torrelavega. Había esta fotografía, es una foto icónica, como ya digo, mística, porque parece que es de noche, con ese foco que alumbra en penumbra el pabellón. Mikel cómo se eleva ante el gigante soviético que intenta taponarle y no le tapona, tira canasta. Y bueno, estamos hablando de cómo la gente trabajadora de Torrelavega se eleva, ¿no?, hacia las adversidades, y es una foto clave que es la que marca el por qué se ha hecho esta exposición, porque al final es de justicia sacar a la calle y volver a ver estos objetos que teníamos cada uno en nuestra casa. En estos años de la consolidación del club del área de bricolaje se juegan 3 fases de ascenso fundamentales. La primera fue en Cádiz. No se hace una mala fase de ascenso, es decir, se hace una muy buena, porque estamos jugando ya contra equipos de un gran nivel nacional, se queda quinto, se podría haber ascendido porque hay un equipo por delante que no ocupa plaza, pero los directivos con buen criterio dicen que no es momento de ascender, que hay que consolidar más el club para dar el paso a la primera división, ¿vale? Pero es una muy buena fase de ascenso. Una segunda fase que es en Cáceres, que no se hace una buena fase, pero bueno, ahí estamos como representantes a nivel cántabro, a nivel de Torrelavega. Y una tercera fase que es la de Gandía, que ahí ya sí ascendemos a la categoría que luego ya repasaremos, a la primera división. En esta época, fijaos el diseño de este chándal de época, qué bonito es para la época y qué toque tiene, un diseño de Paco Entrena.
Hablamos ya de un tercer patrocinador importante, que fue el Hostal Materiales de Construcción. Y fijaos qué equipo, todo con jugadores de casa, entre ellos Tilio, Leto Revuelta, Cosío, Álamo, César, Manu Gómez, Fito Quintana, Jorge Rosino, Gerardo Cisniega, Miquel Rojo y un jugador fundamental. Aquí debuta Luis Merino, que nos acompaña no solo en esta primera época, sino luego sobre todo en la época dorada, que va a ser nuestro capitán y un jugador de una gran anotación, como podemos ver en alguno de estos recortes. También es fundamental hablar de los entrenadores. En esta época, en estos tres equipos, Carta de Oro, Área de Bricolaje y sobre todo aquí en el Hostal, alternan tres entrenadores fundamentales. Fito González, el maestro, un genio que nos acompaña en esa primera época. Gofi, otro entrenador clave, no solamente entrenando el equipo senior, sino también en categorías inferiores, y José Ignacio Álvaro, que es el entrenador, junto con Muni, que está de segundo entrenador, el que nos acompaña en la fase de ascenso de Gandía, en la cual ascendemos a la Primera División Nacional. Aquí vemos dos joyitas, que es el cartel de la fase de ascenso de Gandía y un cartel clave, un cartel diseño de Paco Entrena del año 88 entre el Hostal y ¿quién? El Florman. El Florman es parte fundamental en esta historia porque es el segundo equipo de Torrelavega, el segundo equipo, y es un equipo que también nos representa a la ciudad de Torrelavega a nivel nacional. El Florman se crea en el año más o menos 84-85, luego lo representaremos en la parte de arriba y aparte de ser nuestro rival, como digo, es un representante fundamental de la ciudad de Torrelavega. Y en estos últimos dos recortes de esta fase estamos hablando ya de Gandía. ¿Qué sucede aquí importante? La figura y la aparición del tercer presidente y figura clave en el club como fue Nilo Merino. Nilo Merino, una persona de consenso que junto con los directivos que antes hemos hablado, no solamente Nacho, sino Paco Entrena, o sea, Nacho Cobo, Paco Entrena y sobre todo también Larry, Chema, Marquines, directivos de esta primera época que ya hacen un bloque y una familia para que el club ascienda y se consigue con una buena base de jugadores, directivos y entrenadores, se consiga el ascenso a la Primera División Nacional, Primera B, que eso vamos a hablarlo en la parte de arriba. Fijaros qué bonita la colección de carnés del SAB que hemos conseguido, y aquí hay que destacar la figura de Chete Castro, figura también importante en la primera época del club, que él fue el iniciador de la campaña de socios y socias, también importante en los clubes, y bueno, aquí vemos desde el carnet del año 76 cómo vamos pasando de años hacia Carta de Oro, Área de Bricolaje, el Hostal, los diferentes patrocinadores y la colección completa entera de todos los carnés. Bueno, estamos en una zona importante, las peñas, que siempre han acompañado al SAP de baloncesto. En este caso vemos la primera peña, la Silenciosa, que estaba formada por diferentes personas del Colegio de la Paz que ya apoyaban desde el primer pabellón del Besaya, el pabellón del Pueblo de la Palmera, el pabellón de Esñace, y era una peña súper ruidosa, aquí con artilugios de percusión, con bocinas, y aparte de ser una peña muy ruidosa, ostenta el cargo de ser la primera peña del SAP. Luego pasamos a una segunda peña, la peña Saboinas, que se ponían al calor del bar que había en el Vicente Trueba del fondo, y bueno, aquí les vemos todos con la famosa boina, en este caso que nos lo ha cedido José Oriol, una auténtica joya esta boina de la peña Saboinas, y aquí estamos viendo ya un número grande de hombres y mujeres con la boina, y en este caso ya en el pabellón del Vicente Trueba. Y la peña Leyendas, la peña más numerosa que surge al calor de los años 90, donde se tiraban rollos de papel, banderas, bufandas, en fin, ya mucho colorido en la grada, y una peña ya súper numerosa que destaca sobre todo porque acompañó al club en el ascenso a la ACB. Y luego, aquí aunque tenemos constancia de una pequeña peña que fue la peña Borjarsta, que aquí tenemos una pequeña fotografía, destaca la peña La Canasta, que surge también a finales de la época de los 90 y nos acompaña hasta el día de hoy con el Alega de baloncesto. Aquí vemos diferentes fotografías de sus fundadoras y personas que acompañaban al club, y este recorte, que es un recorte famoso, la Bombonera del Cantábrico, así es como nos catalogó la revista Gigantes al ambiente que había en el pabellón Vicente Trueba. Vamos a hablar ahora de una parte importante que fueron los equipos femeninos, que antes hemos comentado que en la creación del SAP no solamente surge el equipo masculino, sino también el equipo femenino. En este caso, también gracias a la figura de Chefo, aquí lo vemos, de entrenador de las mujeres, y esta fotografía es icónica también porque no solamente se ven los equipajes del SAP con la pegatina atrás de Muebles Herpe de años 76-77, sino que vemos también el pabellón del Besaya y esta pequeña pancarta que casi no se distingue, pero aparece la
Oruga, que es la primera pegatina del SAP. Importantes estos equipos femeninos porque además ganan la primera liga en el 76-77 y nos van a acompañar durante todos los años del SAP. Sobre todo aquí vemos fotografías de equipos satélites femeninos que existían en Torrelavega y en la región para luego formar parte del primer equipo. Figuras claves de estos años, Javi Cobo, aquí le vemos la ficha y también entrenador ya del Carta de Oro femenino, y José Alberto de la Puente, una persona fundamental en estos años que desde la Cooperativa de Salvador también nutre de jugadoras al primer equipo. En fin, muy importante esta parte porque hemos rescatado diferentes fotografías y esta pequeña joya que es un traje del equipo del Najaeva cedido por María Antonia Cobo y bueno, hemos querido recuperar y poner aquí un traje del equipo femenino fundamental en el club y en la historia del SAP. Estamos en esta parte que va a hacer de antesala a lo que nos vamos a encontrar arriba. ¿Por qué hemos querido parar en esta parte? Porque vemos una bandera. ¿Qué tiene curioso esta bandera? Esta bandera la realiza Santiago Sainz y Eva Gutiérrez, personas también vinculadas al club, y la realizan con 35 años de diferencia, como vemos en estas dos fotografías. La fotografía está hecha hace 35 años, que se ve aquí en esta fotografía, y ellos mismos posan con la bandera 35 años después en el pabellón acompañando a la Lega. En fin, personas vinculadas al club que nos acompañan durante tantos años. Aquí estamos viendo dos bufandas ya del SAP y del Caja Cantabria. ¿Quién es el Caja Cantabria? El otro gran patrocinador que vamos a ver en la parte de arriba. Nos encontramos en la temporada 92-93, un año clave. Hemos ascendido a la Primera División Nacional B. ¿Y quién nos patrocina? Caja Cantabria, que nos va a acompañar en la época dorada del club. Una inversión de 41 millones de pesetas, ya estamos hablando de ya cifras elevadas. Hacemos un club con una base de aquí, de Torrelavega y de Cantabria, muy fuerte, como Respuela, Manu Gómez, Luis Merino, Fito Quintana, Chus Cruz, Leto Revuelta, como entrenador Pedro Zorrozúa, y también jugadores que se traen de fuera claves a nivel nacional, como Juanma o como Chus Lázaro, y luego un jugador clave, como fue Cherokee Ron. Cherokee Ron le hemos querido destacar aquí en un cartelón grande, puesto que fue una figura clave. Aquí le vemos recibiéndole Nacho Cobo y Paco Entrena en el aeropuerto de Santander, y fue una figura clave no solamente por su valía como jugador, sino también como persona, ¿vale? Nos acompañó en este primer año para ascender a la Primera A. Aquí vemos el ascenso a la Primera A con el pabellón ya entregado, alrededor de 2.000 personas, y se hace una temporada redonda. Aquí vemos un cartel de época, ya fijaos qué equipos, contra el Fuenlabrada de Madrid, que se ganan 93-83, o otra joya, como es este cartel de Paco Entrena con el Elosúa León. En fin, una temporada redonda a la cual se asciende a la Primera A. Hay que destacar que esta otra temporada no fue una gran temporada, la 93-94, es decir, fue una temporada mala porque solamente se consiguen 4 victorias y 26 derrotas, pero al final sucede una cosa, una salvación, un factor suerte que tenemos, que se crea la Liga EVA en el año 94-95 y por ello nos salvamos. Pero hay que destacar que sigue siendo una base de jugadores de casa, se empiezan a fichar también otra vez jugadores de fuera como Poncho Hodges, Byron Tucker. Aquí queremos destacar a Chus Cruz, una figura, un jugador brillante de su época que alternó el Floorman y el Hostal. Hubo varios jugadores que jugaban en el Floorman y luego pasaban al Hostal o viceversa. En fin, no fue una buena temporada, pero tuvimos la suerte de que se crea la famosa Liga EVA, que vamos a dar paso a continuación. Estamos hablando del año 94, 95 y 95-96. Es clave porque se crea la Liga EVA, la Liga Española de Baloncesto Aficionado, que lo que se quiere es dar un mayor protagonismo a las jóvenes promesas y no tener tanto jugador de fuera. Sí que es verdad que en este año nuestro fichaje fue Hubert Henderson, luego sustituido por Melvin Simon. En este año, en el primer año 94-95, son figuras claves la anotación de Luis Merino y también de Miquel Cuadra. Es una buena temporada, pero es mejor la segunda, la 95-96, principalmente porque fichamos a un extranjero ya de un gran renombre, figura clave en el baloncesto de Torrelavega, que fue Bob Harstad, conocido por todos como probablemente el jugador extranjero que mayor impacto tuvo en el baloncesto de Torrelavega y en el SAP. ¿Vale? Se le ficha de Albacete, es el cuarto máximo anotador de la Liga EVA, y junto a el equipo base que teníamos, que hemos citado ya anteriormente,
conseguimos una muy buena temporada en la temporada 95-96 y alcanzamos la fase final de Lugo. Fijaos ya qué equipos, el Llobregat, que nos visita con Roberto Dueñas, el Vino de Toro, que aquí hacemos una eliminatoria espectacular, hay que destacar los 43 puntos de Halsta, por ejemplo. Y ya en la final, en la final de la Liga EVA, fijaos ya qué equipo nos elimina, el Patronato Bilbao, pero se hace una muy buena temporada que va a ser la antesala del gran año, del año final, del año del ascenso, del año 96-97. La Liga EVA pasa a llamarse, o se forma lo que se llama la Liga LEP. Ahí el club apuesta por participar, estamos hablando ya de la antesala de ACB, estamos hablando ya de con unos grandes equipos, capitales muchos de provincias, con un mayor presupuesto, pero ahí se cuela el Sacaja Cantabria para hacer una temporada memorable, la 96-97. Seguimos con unos directivos de gran audacia, como son Nacho Cobo, Nilo Merino y una serie de directivos que luego repasaremos en la parte del área social. Seguimos con jugadores de la casa como Luis Morino, Ricky González, jugadores que nos siguen acompañando, y luego ya una fuerte base de jugadores nacionales como Paco Orioles, Mateu, Pepe Blanco, Cabral, en fin, Mario Santana, unos jugadores ya de una gran calidad, y luego con Bob Harstad y Mike Wilson, que también hay que destacarle en este año maravilloso. Aquí tenemos recortes de la gran temporada que estábamos realizando y se producen dos hechos claves. Una es la final de la Copa Príncipe, que el club lucha para que se traiga a Torrelavega, se gana en la final al Gijón Baloncesto y las eliminatorias que dan paso a la Liga ACB, que son las eliminatorias de ascenso, entre ellos contra el Lucentum y sobre todo la final contra el Breogán de Lugo, un equipo que nos supera en presupuesto, y hemos querido destacar este partido de aquí, que es el cuarto partido. Ellos ya están preparando su ascenso a la Liga ACB, es un equipo que, como ya os digo, formado por jugadores ex ACB, un equipo, el Breogán de Lugo, que nos supera en presupuesto, y aquí ya tenían preparada su fiesta. Pero sucede una cosa que a veces sucede en el baloncesto, que el equipo que se cree que va a perder ese partido, lo gana con 33 puntos de Bob Harstad en este caso, y se fuerza el quinto partido, que será en el Vicente Trueba, y aquí ya es verdad que no se nos iba a escapar la victoria. Con un pabellón a rebosar, con 4.000 personas, el club gana. Hay que destacar los 6 de 10 en triples de Pedro Mateu, que veía el aro como una piscina olímpica, y el también gran trabajo de Bob Harstad con 30 puntos, y se gana en la final, en este quinto partido, al Breogán de Lugo, y se asciende a la Liga ACB. Aquí vemos el recorte de la final, de la entrada a la final, el acta de la final, y una camiseta memorable, la de Cabral, y una imagen icónica, Cabral a hombros de la afición, con el puño en alto, que es el logotipo que tiene la Liga de Baloncesto. Esta fotografía es icónica, al igual que esa camiseta, que la podemos ver aquí, que es la camiseta de la final contra el Breogán de Lugo de Miguel Ángel Cabral. Antes de hablar de la época de la ACB, que es cuando conseguimos el ascenso, hay que hablar de la parte social del club, una parte súper importante. Aquí vemos diferentes recortes con el pabellón a rebosar, aquí vemos cómo el público va en ascenso desde en la época del Carta de Oro, del área de bricolaje, el hostal, que suelen ir 500, 800 personas, cómo va subiendo hacia las 2.000 en la época de la primera división, hasta conseguir llenar el pabellón con 4 o 5.000 personas en la época de la ACB. Pero aquí vemos cómo va el público en ascenso, al igual que el club sube de categorías. Aquí vemos el trofeo Ergón con veteranos del Real Madrid, aquí vemos el trofeo, un partido de viejas glorias de Esniace. Aquí vemos otro partido contra la Gimnástica de Torrelavega, los 60 años del baloncesto de Cantabria. Importante porque se entregan diferentes premios, y aquí Armando González Ruiz también hace un libro que también nos hace de base y de cronología de la exposición. Aquí vemos una entrega, como hemos dicho, en los 60 años del baloncesto de Cantabria, la entrega de la insignia de oro del club a Ernesto González de la Vega. El club entregó 4 insignias de oro, una a Titi Vega, otra a Leto Revuelta, otra a Ernesto Segura de Luna, presidente de la Federación Española de Baloncesto, y otra a Ramón, el médico, que le hemos querido destacar en una fotografía, puesto que acompaña al club durante muchísimos años y su figura también importante y clave, Ramón Fernández. Larry, antes ya lo hemos comentado, otra figura clave. Aquí vemos diferentes fotografías del sector de Nájera, viajes del equipo a diferentes ciudades, el viaje a Nueva York. Fijaos que esto fue en 1990 y 60 personas ya fueron a Nueva York a ver partidos de la NBA, es decir, el club ya iba a lo grande.
Y luego aquí hemos querido destacar a dos figuras claves en la historia del baloncesto de Torrelavega y del SAB, como fueron Quino Salvo, nuestro entrenador referencial, un entrenador que nos acompaña durante varias temporadas, sobre todo desde la Liga EVA hasta el ascenso, y su segundo entrenador, pareja importante y vital, que fue Dani García, entrenador de la casa, entrenador de la cantera de Torrelavega, que le debemos muchísimo por tantos jugadores y jugadoras que han salido de la cantera del SAB y de las escuelas deportivas municipales de Torrelavega. Dani García. Importante también este bonito homenaje que se hace a Quino Salvo cuando el hombre fallece, y Dani García le escribe aquí una bonita dedicatoria en la revista Gigantes. Importante este binomio que nos acompaña de entrenadores. Aquí hay otras fotografías de diferentes entrenadores que ya hemos citado, y aquí figuras claves de la historia del club. Nacho Cobo, qué decir de Nacho Cobo, que nos ha acompañado no solamente como jugador al principio de época, sino luego también como directivo, fundamental en la historia del club. Prácticamente él era el director, que ahora se conoce como director deportivo. En aquella época Nacho prácticamente lo hacía todo, figura clave. Aquí le vemos con su amigo inseparable Quino Salvo, Ramón Fernández, que ya le hemos citado, y luego una directiva fundamental que nos va a acompañar en estos años gloriosos, Nilo Merino, también nuestro gran presidente de toda esta época, que ya le hemos citado. Y luego figuras claves también como Larry, también citado, Chema, César Rosino, que fue tesorero. Hay diferentes tesoreros en el club. Fueron José Oriol, fue Germán Fernández, fue José Bustamante, César Rosino, y luego Ángel Muela, que le hemos querido también citar aquí, como ya hemos dicho antes, por hacer el libro del SAB, un libro que nos ha valido también de orientación para hacer la cronología del SAB. Luego fijaos en esta directiva, antes lo hemos comentado, hay una directiva clave en la época de los 90 que es con la que ascendemos. Nacho Cobo, Ángel Muela, Santiago Sainz, Nilo Merino, Luis Riva Velarde, Felipe Alonso y Michel Bonardó. Ellos formaban una gran familia y fueron claves en el ascenso a la ACB. Y luego también queremos destacar esta fotografía de aquí, que corría el año 1977. Es una fotografía clave porque estamos hablando de la antesala de las grandes directivas, con Jaime Renero, Zabala, Chefo, José Oriol, Manolo Gómez, Chete Castro. Están en el bar central. No es una asamblea al uso, pero sí que es una bonita foto donde se merendaba pan de la Vega y chorizo y se hablaba de baloncesto ya en el año 1977, la antesala de lo que fue luego toda la historia de la directiva y del SAB. En fin, una serie de personas claves en la historia del SAB que junto con entrenadores, jugadores y afición hicieron que el club, pues al final creado en 1975, pasara por todas las categorías nacionales hasta conseguir el ascenso, y ahora vamos a hablar de la AACB. Mirad qué maravilla de objetos tenemos aquí. El balón de la final contra el Breogán de Lugo. Este balón Molten, ya resobadito, que le conservamos como una auténtica joya cedida por Ramón Fernández. ¿En qué pensaría él cuando cogió el balón, ¿no? Hace tantos años? Pues al final ese balón acabó aquí. Es importante conservar, como antes hemos dicho, todos los trofeos y estos objetos. Aquí está la Copa Príncipe, que es original, pero es a nivel individual. No tenemos nada más porque corre la historia de que cuando el club se convierte en sociedad anónima deportiva, ciertos objetos, pues bueno, acaban un poco en la basura, ¿no? Y es importante que no vuelva a pasar, conservarlos. Aquí tenemos la red del ascenso, también contra el Breogán de Lugo. Hay dos redes, hemos localizado los dos, pero bueno, tenemos esta fundamental cedida por la Peña Leyendas, ¿vale? Otro objeto mítico. Y esta es una joya, es el campeonato de Primera División B, el ascenso a la Primera División A. Es una joya, puesto que es de los pocos trofeos que conservamos del club en esos años, en los años 90. Estamos en la temporada 97-98 y hemos ascendido a la ACB. Fundamental el patrocinio de Caja Cantabria, las figuras de Francisco Javier López Marcano y los directivos para conseguir el dinero y la inscripción del club en la ACB. Aquí estamos viendo la primera fotografía. Seguimos con la base del ascenso, con Mateo, con Luis Merino, Pepe Blanco, Cabral. Se empiezan a fichar jugadores ya de una cierta categoría, como por ejemplo Jerome Lane, gran rebotador, o Thomas Jordan. Aquí vemos esta fotografía que es una preciosidad, no solamente por el equipo, sino porque vemos la transformación del Vicente Trueba. Ya hemos dicho que el club lucha para que se consigan pabellones en la ciudad, como por ejemplo fue el Vicente Trueba. Luego se sucedieron y se fueron creando otros, como la Habana Vieja, el Pachín, pabellones referenciales a nivel nacional, porque los equipos venían y ya decían que teníamos un gran patrimonio deportivo en cuestión de pabellones. Es decir, el club luchó para que se construyeran esos pabellones y para tener una gran cantera en la ciudad y a nivel regional y nacional.
Aquí vemos la transformación de Vicente Trueba, cómo pasamos en 1992-93, cuando el club asciende de Primera B a Primera A, se pasan de 2.000 a 3.000 localidades, y en la ACB ya obliga a tener cerca de 5.000 localidades y se amplía lo que es el pabellón para arriba. Luego veremos una fotografía muy bonita de la ampliación. En este año 97-98 queremos destacar esta noticia de aquí, que fue el primer triunfo en ACB. Veníamos de 2 derrotas y en el tercer partido ganamos 104-84 al Gran Canaria. ¿Qué queremos destacar? Los 40 puntos que mete Bob Harstad. No nos tenía ya muy acostumbrados a esas grandes anotaciones, pero lo que no nos tenía acostumbrados es a que se había lesionado el menisco, le habían operado y en solamente 3 semanas se recuperó para meter 40 puntos y conseguir la primera victoria del Caja Cantabria en la ACB. Aparte de estos grandes jugadores, hay que destacar a 2 figuras claves que nos van a acompañar. Rui Llorente, base que estuvo 4 temporadas en el Caja Cantabria, y Mark Jackson, que probablemente sí sea el mejor jugador que hemos tenido en la ciudad de Torrelavega, un jugador NBA, un jugador total que nos acompaña. ¿Qué pone aquí? Lobos Cantabria. ¿Por qué? Porque en la siguiente temporada, 98-99, el club se convierte en Sociedad Anónima Deportiva y pasa a ser el Lobos Cantabria, Cantabria Lobos o Alerta Lobos Cantabria, como se conoce a partir de esta época. Fijaos qué equipos ya nos visitan: el Real Madrid, el Barcelona de Djordjevic y también en el Madrid, etcétera, o el Tau Cerámica. 67-62 les ganamos con Sergio Escariolo de entrenador. Escariolo en la rueda de prensa dijo que bueno, había ciertos factores arbitrales, etcétera, pero realmente lo que había fue un factor fundamental, que fue que 5.000 personas que llenaban el pabellón hacían del pabellón una auténtica bombonera y se consiguieron ganar a los grandes equipos en estos años de ACB. Aquí queremos destacar 2 partidos, contra el Barça o contra el Madrid, pero sobre todo porque es clave, porque Pau Gasol juega 9 minutos 45 segundos, anotando un tiro libre, una canasta de 2 y un triple con un 8 de valoración, que fue el partido donde Pau Gasol mete sus primeras canastas en la Liga ACB. Bueno, estamos en el Salón de la Fama hablando de los equipajes. Fijaos este equipaje tan bonito, pero su textura sigue siendo un poco de época, ¿no? Un poco dura. Estamos hablando de 93-94, pero fijaos ya qué equipajes de la marca Nike. Este otro de Luis Merino de la final contra el Breogán, de la Liga Alep. Estamos hablando también de la Liga EVA, ya con los colores de Cantabria, chandas de época del Caja Cantabria, otros equipajes de las temporadas 94-95, la primera camiseta cedida por Luis Merino de la Liga ACB, con el parche, en este caso, bordado. O esta chaqueta de época con la cual se recoge la Copa Príncipe en el año 96-97, cedida por Dani García, una chaqueta de calle, una chaqueta ya de vestir, y bueno, Caja Cantabria de la marca Austral ya nos acompañaba aquí, haciendo todo tipo de equipajes. O por ejemplo, de la marca también Austral, de Pedro Mateu, del Lobos Caja Cantabria ya, del ACB, con el logotipo ya serigrafiado directamente en la camiseta. Para crecer como club, el SAP necesitó rivales, y esos rivales fueron fundamentales en la historia. Entre ellos los locales, los que ya hemos citado, como por ejemplo el Floorman, el grupo IFA, creado en 1984-85. Aquí vemos la primera equipación, el primer equipo, ¿vale? Estamos hablando de un equipo juvenil que se crea. El grupo IFA, creado por Javier Gómez Arozamena y Ignacio Goñi, surge en este año 84-85 y luego ya forma parte con equipos senior. Aquí vemos un equipo senior y aquí vemos en el pabellón de Polanco tanto equipos senior como juveniles, etcétera. En fin, un club que nos acompaña como rival en estos años. Aquí tenemos la camiseta del Floorman, del grupo IFA. Y aquí tenemos una fotografía icónica con Charles Jordan, que el hombre era un jugador en NBA, tuvo una lesión importante, pero tuvimos la suerte de verle aquí en Torrelavega como jugador del grupo IFA. Y hemos querido destacar esta fotografía porque ¿con quién está? Con Ramón Ruiz, un jugador del Arcos Zamora. El Arcos Zamora fue un rival que también compitió con nosotros durante 4 años junto con el SAP Lostal, y fue un jugador clave en esa época. Era un jugador que Moncho Monsalve le denominó como el Nikos Galis español, porque metió 46 puntos al Unicaja de Málaga. Un jugador clave. Desgraciadamente ambos dos ya no están entre nosotros y queríamos rendirle un homenaje tanto a Charles Jordan como a Ramón Ruiz, también al Floorman, al grupo IFA y también al Arcos Zamora, y ahí tenemos sus 2 camisetas. Y estas 2 camisetas de aquí también son parte de la historia de Torrelavega, la de la Sociedad Deportiva y la de la Gimnástica de Torrelavega, que tuvo un año en categoría de baloncesto, y bueno, aquí hemos querido tener un pequeño homenaje. Y estas 3 fotografías son fundamentales. Ya hemos hablado de que Manolo Gómez forma parte del acta fundacional del club, del SAP,
y después forma parte del organigrama de La Paz. Aquí está el padre José Antonio, que luchó por tener equipos de baloncesto en La Paz, y estas fotografías son fundamentales porque vemos tanto Manolo Gómez como de jugador como de entrenador. Es una figura clave en el baloncesto de Torrelavega y hemos querido destacarlo aquí en estas fotografías. Aquí vemos otro tipo de jugadores como Blas Puente, como José Ignacio Álvaro, que también luego fue entrenador del SAB. En fin, La Paz fue un vivero de jugadores de Torrelavega y hemos querido también dejar constancia de ello. Estamos en la época del ACB, como hemos dicho, ascendemos y estamos durante 5 años en la máxima categoría nacional. Se hacen buenas temporadas, sí que es verdad que he puesto 15, 16, salvándonos un poco por los pelos. Aquí vemos un repaso de los grandes jugadores y los grandes equipos que formábamos en esos años ACB. Fijaos esta portada del Gigantes, el Real Madrid no solamente cae en Atenas, sino que también cae en Torrelavega. Estamos hablando de que al Real Madrid se le ganó 2 veces, al Barcelona se le ganó 1 vez, en fin, ya eran partidos apasionantes y grandes clubes que nos visitaban. Aquí vemos, por ejemplo, ya el último año en la temporada 2001-2002, que desgraciadamente no podemos mantenernos y descendemos. Aquí tenemos 2 cuadros fundamentales. Una, la despedida de Ricky González, que queríamos acabar un poco con este final, tanto en la despedida de Ricky como en este pequeño artículo que habla de SAB, una ilusión rota, como el equipo ya, cuando se lleva a Santander después, ya el equipo empieza a desintegrarse hasta abandonar o desintegrarse totalmente en la temporada 2007-2008, lo que se conoce como el Lobos Cantabria. Sí que es verdad que existe baloncesto en Torrelavega durante estos años, estas transiciones, pero queremos destacar que el club, después de bajar de la ACB, se hacen 2-3 años unas buenas temporadas, pero no se consigue extender, todo empieza a caer y ya se lleva el equipo a Santander y en la temporada 2007-2008, como decimos, desaparece. Sí que es verdad que en la temporada 2006-2007 se hace una buena temporada con Pablo Lasso, pero ya no es lo mismo con el equipo en Santander y el club desaparece, conocido como Cantabria Lobos, en la temporada 2007-2008, y paralelamente surge otro club en Santander que hace el camino inverso, surge en Santander y regresa a Torrelavega, que es lo que ahora conocemos en la Lega Cantabria, que es el que tiene que coger el testigo del baloncesto local. Aquí tenemos una parte importante que es nuestra cantera. Tenemos unas fotografías que nos han cedido diferentes jugadores. Ha habido un montón, estamos hablando de casi 1000 jugadores que han pasado por el SAB durante todos estos años, ¿vale? Pero aquí tenemos que tener un pequeño homenaje a todos los jugadores de la cantera. Aquí hay unas 2 vitrinas con una serie de objetos de lo que fue, bueno, todos los diseños, todos los logotipos, todo lo que el club fue generando a través de insignias, de entradas, de pegatinas, en fin, una serie de objetos claves. Y aquí hemos querido tener un homenaje con los grandes entrenadores que ha exportado el SAB fuera de Cantabria y también de España, como Javi Béjar, como José Ignacio Álvaro, como Dani García, ya nombrados, y Óscar Quintana e Israel González, claves. Óscar Quintana, que entrenó durante muchos años en ACB al Fuenlabrada, que ahora está entrenando en Egipto, e Israel González, que hizo una gran carrera en el club y luego estuvo en la Liga Alemana de ayudante de Aito García del Reneses, luego de entrenador también de Alba Berlín y ahora está en la Serie A italiana. En fin, clave los entrenadores del club y un pequeño homenaje a dos personas queridas como es Tanín y Paco Dondisco, ambos vinculados al club durante toda esta historia del SAB. En fin, ha sido un placer el ser vuestro guía, ha sido un placer haber colaborado en este montaje de esta exposición, de esta ambiciosa exposición que ha sido todo un éxito en la ciudad de Torrelavega, gracias al club de veteranos, gracias a directivos, gracias a jugadores, gracias a personas que han querido el club como parte de su vida y que al final pues se ha transmitido en la cesión de todos estos objetos, en la participación colectiva de mucha gente y que, como ya os digo, ha sido un éxito no tanto, sobre todo en la exposición en sí, sino también el rememorar esa gran familia que fue el SAB, que surgió en 1975 de la mano de Chefo y que durante todos estos años nos ha acompañado siempre, y yo creo que era de justicia el rememorar aquellos años gloriosos y aquella época dorada del club, de la ciudad de Torrelavega. En fin, gracias al Ayuntamiento de Torrelavega, a la Fundación Caja Cantabria y gracias a todos los participantes por haber hecho este sueño realidad que es esta exposición.